Vio que antes usaba el micrófono en la mano y caminaba para todos lados, no podía estar quieto. Y aprendí que sin el micrófono estoy más libre. Así que la libertad de poder expresar y es una atención menos a otras cosas. Ante todo, hermanos, feliz de estar en la casa del Señor, feliz de escuchar lo que Dios está haciendo en estos días en su iglesia. Estamos orando para que Dios bautice, renueve. Yo creo, hermanos, que el Señor nos vive renovando todo el tiempo que nosotros lo buscamos. Yo siento la presencia del Señor todos los días. Y podemos hablar en lengua, podemos sentir la renovación en la alabanza, podemos sentir la renovación por medio de la palabra, porque cuando leemos la palabra que es profética, segura, y la palabra bien expuesta, es la voz de Dios hablando en nuestras vidas, y la palabra de Dios nos hace temblar, la palabra de Dios nos hace gozar. La alabanza nos lleva al mismo lugar porque Dios así lo quiso. ¿Cuántos pueden decir amén? Y en esta noche también reciban los saludos de los hermanos de Pérez. Pudimos estar allá con los hermanos compartiendo la reunión ayer. También muy feliz de poder estar con ellos, sirviendo al Señor. Y también agradecido por que Dios está siempre con nosotros, nos ayuda, nos cuida. Agradecido al Señor, qué lindo que está, qué linda que está la iglesia con la calefacción. Agradecido al Señor por los hermanos que trabajan, que estuvieron trabajando hoy con todo el frío. Que Dios los bendiga mucho, hermanos. Que todo lo que hagamos por el Señor, Dios paga bien. No ha pagado con la salvación, con la vida eterna. No ha pagado con... El Señor ya ha puesto algo en nosotros que es maravilloso. Y ese sentido de saber que todo lo que hacemos, y lo hacemos con el corazón para el Señor, va a ser bien pago. Y dice la palabra de Dios que lo único que paga mal es el pecado, pero nuestro Dios nos paga con los mejores regalos, con la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora que estamos llenos de la presencia del Señor, de la alegría, la bendición, yo quiero hablar un poco de las oportunidades, del mensajero, del mensaje y de la inoportunidad a veces. ¿Cómo medimos nosotros? Estamos marcados por una vida de que nosotros mismos medimos si es la oportunidad, si es el tiempo, no es el tiempo, es la forma, no es la forma. Pero si uno recibe esta manifestación de Dios en su vida, si uno recibe la gracia de Dios en su corazón, quiero decirle, hermano, en esta noche que las oportunidades se van a dar, el lugar se va a dar, el momento se va a dar, porque Dios nos dio el fuego, el Espíritu Santo para ser testigos del Evangelio. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo Dios. Y me seréis testigos en todos lados. Pero ese testificar nuestro tiene que ver con la verdad, con el Evangelio de la salvación. Y yo quiero invitarlo, hermano, a leer Hechos 24, 24. Lo inoportuno tiene que ver con estar fuera de tiempo y forma y propósito. Lo oportuno tiene que ver con estar dentro de eso. El mensaje tiene que ver, hermano, estrictamente para nosotros, con el mensaje del Evangelio. La iglesia de Cristo no está puesta en la tierra para otra cosa que no sea anunciar el Evangelio de Dios. Podemos hacer muchas cosas, podemos fundar hospitales, podemos fundar escuelas, podemos fundar una fábrica de ropa, o podemos tener un lugar donde hacemos alimentos y ayudar a mucha gente. El fin de la iglesia es glorificar a Dios y preparar un pueblo celoso de buenas obras, celoso de la gracia del Señor, pero con la verdad del Evangelio. El Evangelio es la luz que vino a este mundo y el Señor nos enseña a través de Cristo qué parámetros tener en nuestras vidas. ¿Encontró, hermano, Hechos 24, 24? Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Amén y gloria a Dios. Sucede que a veces nosotros medimos las cosas con medidas propias. Y yo le puedo explicar esto de una manera. El día que Pablo se encontró con Jesús en el desierto,
Fue un día lleno del poder y de la gloria de Dios. ¿Cuántos saben eso? Pero solamente él lo sintió. La gente vio un resplandor, vieron que pasó algo, pero solo él ese día experimentó eso. En Pentecostés estaban todos reunidos esperando la presencia de Dios, que se manifestara en forma de ese fuego en sus vidas, para ser predicadores, para llevar el Señor, para pasar por donde iban a pasar. Y un cierto número de personas experimentaron, otros solo lo vieron. Cuando el apóstol Pedro predicó, cientos, miles escucharon el mensaje y Dios transformó corazones y se preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? Dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y van a venir tiempos para ustedes que jamás esperaron. La oportunidad, el momento, la idea, el mensaje y el mensajero tiene que ver con la voluntad de Dios. Y en esta noche, con la ayuda del Señor, quiero poder hablarle de ciertas cosas que nos suceden de acuerdo a lo que nosotros creemos y pensamos de lo que son oportunidades y de las que no son. Dice que la exposición del apóstol Pablo, que lo que él le había dicho, ya se había presentado adelante de este hombre, que era un hombre con mucho poder y mucha autoridad. Y él ya había defendido su causa. Vieron que nosotros defendemos nuestra causa no una vez, 1000 veces. Y apenas sale el tema, volvemos a defender nuestra causa porque está en nosotros defendernos. Es muy difícil que uno no quiera defenderse. Es muy difícil que uno no quiera exponer sus argumentos para que no le pase algo. Dice la palabra de Dios que él ya estaba padeciendo por causa del Evangelio y estaba ahí teniendo que hablar, y dice que él ya le había explicado que él no había hecho nada, que estaba sirviendo a Dios, que estaba proclamando a Dios, que no había movilizado nada, porque era la verdad. Sin embargo, seguía privado de su libertad física, pero el Espíritu Santo, la gloria de Dios, la misericordia de Dios, lo hacía vivir en la libertad del poder del Espíritu Santo, que él vivía desde el día que se encontró con Dios en el desierto. ¿Y cómo sé eso? ¿Cómo sé eso? Porque él estaba preso, él estaba sin su libertad. Yo no fui, yo no la toqué. Vieron que yo no lo estaba tocando. Él estaba sin su libertad y una sola vez salió en su defensa explicando lo que estaba pasando. La próxima vez pasa lo que podemos leer en la Biblia, en este pasaje. Dice que a este hombre, que tenía un razonamiento entendido para juzgar, para entender, para aplicar leyes, para hacer valer lo que él creía que era justicia, se le enfrenta la verdad del Evangelio. Y eso es lo que Dios te mandó a hacer como iglesia. Dios no solamente nos mandó a hablar del amor, Dios también nos mandó a hablar de los demás atributos de Dios. Dios es justo, ¿cuántos saben eso? Y ninguna injusticia se encuentra en él. El hermano Mabel decía, sé santo porque yo soy santo. Hermanos, muchas personas quieren disfrutar del Evangelio, pero no quieren dejar sus malos hábitos. Y muchos predicadores hemos predicado mal, haciéndole creer a la gente que es necesario, que Dios lo va a atender, aún sin querer renunciar a sus cosas. Si usted quiere vivir y es alguien que asalta bancos, deje de robar bancos, deje de andar armado. Y muchos van a decir, yo no puedo porque es mi vida. Hoy dicen, es mi trabajo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Pero resulta que Cristo vino para que tengamos vida en abundancia. Tu vida va a ser corta si vivís haciendo eso. Vieron que los chicos agarran las motos y quieren disfrutar de la velocidad y hacen cosas. Algunos que no son tan chicos también hacen lo mismo. Le encanta la adrenalina, pero están jugando con sus vidas también. Y cuando uno le dice algo, soy joven, quiero disfrutar. Pero ese disfrute de ese momento puede ser un segundo, porque a veces no contemplamos que las cosas que nos pasan tienen que ver con ese conocimiento de Dios. Si vivimos es por Dios, pero si nos toca partir, también es porque Dios conoce todas las circunstancias de nuestras vidas.
Entonces, hablando de esto, el apóstol deja de centrarse en él para hablarle del Evangelio. Podría haber seguido exponiendo su causa. Podría haber defendido su vida, su ministerio, su servicio. Pero dice que él empieza a exponerle cosas de su vida, y ahí opera el discernimiento de espíritu, ahí opera la revelación del Espíritu Santo. Por eso es tan necesario ser lleno del poder de Dios. Hermano, no hay milagro más grande que una persona reciba la libertad para cambiar de vida. Porque podés tener todo en tu vida física, material, aún podés estar sano, podés ser un profesional, pero estar vacío. Y Cristo llena todos esos espacios en nuestra vida. Por eso hoy estamos en la iglesia. Porque no solamente venimos a juntarnos como un lugar de amistad. Sí tenemos amigos en la iglesia. Pero nuestro querido Salvador nos hizo entender que necesitamos oír la voz de Dios para ser corregidos, para ser dirigidos, para ser amonestados, para entender los tiempos, los momentos que vivimos. Sabemos que son tiempos malos, hermanos. Hoy escuchaba unos hermanos que contaban que en un país mataron a 2 misioneros porque predicaban el Evangelio, una pareja joven. Y nosotros tenemos la bendición de poder reunirnos, hablar del Señor, pero hay una persecución a la iglesia, ideológica, hay una persecución al Evangelio, a la familia. ¿Usted sabe que Dios estableció la familia? Y si nosotros queremos que Dios acomode familias, más allá de los percances que está pasando el mundo en este tiempo, es solamente a través de Cristo. Y que el Señor pueda ministrarnos. Dice que el gobernante gozaba de su intelecto, de su sabiduría. Tenía intereses propios donde juzgar. Dice que cada vez que Pablo se presentaba lo dejaba y lo volvía a llamar porque él quería que le pagara. Los políticos son así. La iglesia que no entiende que la gente que no conoce a Dios es así, ignora y no delira y no entiende que estamos en 2 planos diferentes. La iglesia está en los brazos de Jesús para hacer la voluntad de Dios. El hombre y la mujer que no tiene a Dios está en las manos del maligno. Y aunque a veces nos ayuden, aunque a veces pareciera que estuvieran cerca nuestro, sus intereses son totalmente diferentes a los nuestros. Porque Dios nos dio una ciudadanía que no es de esta tierra, que está en lo porvenir. Y a ellos les interesa el hoy. Y hoy, y hoy, y hoy. Por eso para nosotros lo que estamos predicando y enseñando en este tiempo tiene que ver con la eternidad. Tiene que ver con los corazones cambiados, con vidas que entienden la oportunidad que Dios nos dio. Dice que Él le habla sobre la justicia a alguien que impartía justicia. Pero resulta que ellos vivían injusticia. Él estaba con una mujer que no era propia. Y ese para Dios era una forma de injusticia. Todo lo que él tenía como poder y autoridad delante de Dios era nada. La hermana Mabel dijo en un momento que sin santidad es imposible agradar a Dios. La justicia del hombre es nada comparado a la justicia de Dios. Dice que esa mujer aparentemente ella también simpatizaba con el Evangelio, si uno lee lo que está antes. Y él había escuchado varias veces de las cosas de Dios, pero el apóstol empieza a hablarle de 3 temas. Uno era la justicia, pero la justicia de Dios. No debe haber nada más difícil tener que te replanteen tus argumentos con los argumentos divinos. Dígale a alguien que tiene autoridad que hay una autoridad superior que la de ellos. Usted vaya a hacer el carnet de conducir y quiere hacer algo indebido y pídale hablar al que hace el carnet. ¿Con quién puedo hablar que esté por encima de vos? No, dice, tenés que hablar conmigo. Está Dios y ahí atrás vengo yo. Porque tienen sus lugares. Y nosotros siempre queremos hablar con alguien de más arriba para solucionar las cosas. Porque estamos acostumbrados a eso. Pero resulta que en el Evangelio nosotros podemos hablar con el de más arriba, ¿sí o no? Pero la gente que no tiene a Dios te hace hablar con ellos. Porque ellos entienden su poder y su autoridad desde el lugar que les fue dado. Con honra
Tal vez los que fueron electos por el pueblo tienen la honra de haber sido electos por el pueblo. Los que fueron designados por las autoridades tienen la honra de haber sido designados. Pero nosotros tenemos el privilegio en este tiempo, hermano, de haber sido designados por la misericordia de Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos dicen amén? Y él empieza a hablarle de esa justicia. Y fue poco eso. Y empieza a hablar del dominio propio. Y el dominio propio acá no tiene que ver, hermanos, con lo que nosotros hablamos. Muchas veces en la iglesia como dominio propio. La palabra que usaba para dominio propio acá es enkreteia. Y esa misma palabra se usa 3 o 4 veces y se usa en estos pasajes y tiene 2 significados: continencia y templanza. Continencia para tu parte sexual, para tu vida, y templanza para la forma de administrar tu vida. No habla, hermano, como nosotros a veces la ponemos como el don, como el gozo, porque resulta que cuando es todo espiritual, el dominio propio es no enojarse. El dominio propio tiene que ver con un montón de cosas más. No es solamente... Y no te diga que la palabra habla a tal punto, habla de esta forma, que dice que había gente que tenía una falsa doctrina, que enseñaba que no había que casarse, que no había que casarse para servir a Dios, y se habían puesto de encretitas. No había que tener relaciones sexuales. Esa es la palabra que está en este pasaje. Imagínese a alguien que tiene poder, que tiene autoridad, y que vos estás dependiendo de que te liberen, que le pongas en juicio su matrimonio, su vida sentimental. Dirían, como dicen hoy, la pifió Pablo. Pablo estaba equivocado. Pablo, ¿qué le habrá pasado a Pablo en ese momento que le fue a hablar de esas cosas? Pablo erró el blanco, se tendría que haber defendido de otra manera. Es que no hay tiempo, hermano. No es tiempo, no es momento de predicar un evangelio diluido, porque no es de nosotros el tiempo, lo sabemos, y a veces predicamos un evangelio. Si la persona, yo le digo que Dios la ama y no le decimos cómo se tiene que volver al Señor, porque no solamente, hermano, ¿usted cree que las personas cuando escuchan que Dios la ama tienen un cambio de vida instantáneo? ¿Cuántos creen eso? Pero nosotros lo creemos porque hacemos la oración de fe. A ver, repetí conmigo. Hermana, repetí conmigo. Soy otra. ¿Qué tengo que, si soy la misma? Dice. Porque ni siquiera entiende. Porque para eso está el discipulado. Porque para eso tenés que entender que Jesús te amó. Tenés que entender que Cristo vino a esta tierra para librar tu alma. Y el que no cree en Jesucristo no tiene la vida. Por más que le hables del amor, tiene que creer que hay arrepentimiento. Y en el arrepentimiento hay perdón de pecados. Y eso no es cosa de un segundo. A veces sucede. A Pablo le sucedió. Hermano, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Porque todavía, aunque haya hecho la oración de fe, la decisión, el mensaje de Dios no ha sido establecido. Por eso hay que discipular. Por eso hay que leer la palabra. Hay que explicarle la Biblia. Ha sido comprado de nuevo. Dios te tomó en sus brazos. Cristo murió en la cruz del Calvario para que tengas vida. Pero también murió en la cruz del Calvario para ser tu Señor, el amo, el patrón, el dueño de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo fue y le dijo, mirá que vos no estás todo lo justo y todo lo bien que tenés que estar. Y fue poco eso. Y se metió con el juicio venidero. Hermanos, dice la palabra del Señor que nuestro Señor a todos los que creen los va a salvar, porque este mundo está destinado para ser quemado y hecho nuevo. Pero la palabra aclara muy bien que los que creen en Cristo van a estar con el Señor por siempre y van a ser salvos y van a vivir eternamente en el gozo de la presencia de Dios. Porque no hay muerte eterna, hay vida eterna y castigo eterno. Y dice la palabra del Señor que los que mueren y duermen en sus cuerpos van a ser levantados. Y luego la iglesia, juntamente con ellos, van a estar con Dios por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección
porque la segunda muerte no va a tener potestad sobre su vida. Y esa muerte está hablando, hermano, del segundo juicio, del juicio a todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida, no tienen su nombre inscripto. Y la palabra de Dios nos enseña, y le empezó a hablar de eso. Otra vez es Pablo errado. Pero la palabra de Dios va a hacer lo que tiene que hacer. El Evangelio va a tener que hacer lo que tiene que hacer. La misericordia de Dios se va a mostrar como Dios quiere y no como a nosotros nos parece. Dios espera que sintamos la necesidad de vivir una vida ordenados en nuestras familias, pero también en nuestros servicios. También en aquellas cosas que muchas veces pasa tiempo y no nos podemos acomodar. Porque justamente somos humanos. Y el Señor nos da todos los días la oportunidad, como en esta noche, de ponernos a cuenta, de ser ministrados por el Espíritu Santo. Otra vez parece que Pablo había errado el blanco. No se defendía a él y parece que había salido en el contraataque. Le habla de juicio a alguien que enjuicia. Él tenía poder para salvar. Él tenía poder para soltarlo. Él tenía poder para liberarlo. Pero Pablo sabía que el único que estaba preso era Félix. Porque Pablo estaba libre gracias a la misericordia del Señor. Gracias a lo que los hermanos experimentan, lo que usted experimenta cuando siente la plenitud de la llenura de Dios. Puede estar en la mayor de sus guerras, en el mayor problema, pero cuando usted tiene la presencia de Dios en su vida se va a sentir libre. Puede estar encerrado en un lugar y va a sentir que está liberado. Porque Dios es una realidad. Si no has sentido, no has vivido la llenura de la presencia de Dios. Pablo nos enseñaba esto. Que lo que es imperante, lo que es necesario, lo que es necesario en este momento, lo que es ya, debe ser ya. Además dice la palabra del Señor, que Él arriesgó todo y lo dejaron preso. Por hablar del Señor. No salió. Capaz que hoy nosotros vemos a este hombre, algún pecado tiene, porque no salió. Porque seguramente oraríamos, Señor, queremos que tú lo libertes. Y si la voluntad de Dios era que Él estuviese ahí, para mostrarle a los que tenían poder y autoridad, para mostrarle a la iglesia que hay una enseñanza también en el sufrimiento, para mostrarnos a nosotros que las prisiones de este mundo no son nada comparadas a la libertad que Dios te da. Si no eres libre, hermano, si el Hijo de Dios te hace libre, serás verdaderamente libre. Esa verdad se repite una y otra vez en la vida de los mártires, en la vida de los predicadores, en la vida de aquellos, en la vida de Jesús y en la vida de muchos cristianos. Si el Señor te hace libre, vas a ser libre. Usted puede tener la casa más humilde y se siente el rey de su casa. Puede tener la casa más exuberante y se puede sentir un extranjero o alguien que no sabe dónde está, un perdido en un lugar de mucha magnificencia. Hoy hablaba con un hermano amigo, le digo, mostraban una 4x4, un auto importado. Le digo, qué lindo si me regalan uno de esos, así como me lo dan, voy y lo vendo. No lo puedo mantener. Porque nuestras vidas están hechas de cosas normales. Pero Dios te ha dado cosas que las cuales puedes mantener. Tu vida espiritual se mantiene, no por la libertad de este mundo, porque estamos en este mundo, pero no vivimos aquí con la mentalidad, con la forma de este mundo, sino que empezamos a vivir la forma de Dios y la manera que Dios tiene. Y aún, hermano, arriesgando nuestra propia vida, arriesgando nuestros bienes, arriesgándonos a nosotros mismos, el Señor nos enseña que debemos predicar el Evangelio en todo tiempo, en todo momento, pero de la forma que Él quiere que lo hagamos. Hoy hay cristianos que hablan de Cristo sin nombrar a Dios, sin nombrar a Jesús, que es el nombre más poderoso. ¿Qué atracción tendrá el Evangelio sin el nombre que es sobre todo nombre? Y hermano, es una técnica. Lo mismo hacen otras religiones. Todos te invitan a una mejor vida en las otras religiones, ¿sí o no?
Todos te invitan a vivir mejor, ¿sí o no? Todos te invitan a una salida. Pero nosotros sabemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Hablarle de juicio a alguien que tiene en sus manos el juzgar. Parece inoportuno, hermanos, hablarle de arrepentimiento, de cambio de vida, a alguien que tiene la potestad de dejarte preso. Pero no es inoportuno. Es la oportunidad que Dios nos dio. Es la forma que Dios tiene a veces de tratar, no solamente con nosotros, porque todo lo que está escrito en la palabra fue para nuestra enseñanza. Fue para nuestra capacitación. Solamente que hay clases a las cuales no queremos ir. Para mí era muy fácil, hermano, en la escuela estudiar las cosas que había que tener memoria. Pero eran muy difíciles las que tenía que aplicar. Y yo estudiaba de memoria. Había un profesor que me decía, no tenés que estudiar de memoria, tenés que aprender. Y el otro decía, quiero que me escribas tal cual. Al final no sabíamos con quién quedarnos. Pero hasta hoy me acuerdo de lo que aprendí de memoria en la secundaria. Hasta hoy lo recuerdo después de tantos años, de 40 años, 30 y pico de años. Pero hay reglas de Dios que se van a manifestar en nuestras vidas y no nos vamos a estar dando cuenta por más que las hayamos memorizado. Solamente cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros y nos haga entender, hermanos, que necesitamos algo más del Señor. Que necesitamos ir y hacer lo que el Señor nos demanda en el tiempo que Él nos pide y no cuando nosotros queremos. Hubiese sido muy sensato no haberle dicho nada a Félix sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Pero era el tiempo y el momento. Hermano, cada vez que dejamos pasar la oportunidad de hablarle a alguien de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, porque tenemos cosas más lindas para hablar, estamos haciendo feo a Dios. Porque no hay nada más lindo que Dios salve a alguien. ¿Usted cree eso o no? Pero resulta que si la persona no sabe que lo quiere salvar, se va a arriesgar en una vida que está sin Dios y sin esperanza. Aún nos pasa en la iglesia. Las mejores cosas de Dios te hacen dejar cosas. Te apartan muchas veces de la familia, porque no es que uno no quiera la familia, es que uno empieza a poner a Dios en el mejor plano en nuestra vida, porque Dios se ocupa de mí, uno se empieza a ocupar de Dios. Y no es que Dios necesite solo de mí, porque Dios puede levantar a cualquier otro, pero uno entiende que es necesario. Y aún, hermano, te va a tocar esos tiempos que vas a tener que, a veces, con esta expresión poder explicarte, que aunque estés perdiendo, a veces puedas ganar para el reino de Dios. El apóstol Pablo parece que en ese día no ganó nada, pero nos dejó Dios una enseñanza en la Escritura. Que no importa con quién estemos hablando, porque ahí se cumplía la profecía de que teníamos que ser testigos del Evangelio y del poder de Dios. Y me salí testigo, él fue a testificar delante de Dios, porque antes se defendió, pero ahí testificó la gracia, la misericordia de Dios, diciéndole a Félix qué era lo que estaba pasando en su vida. Y dice la palabra del Señor que la reacción de Félix no fue la que más nos gustaría. A todos nos gustaría que esto terminara bien, que él se convirtiera al Señor y sea un hombre del Señor. Pero dice que se espantó. Porque hay gente que escucha el mensaje, viene a la iglesia y viene, a veces entiende, a veces no entiende. Y de lo que entiende le da miedo. No me hables del infierno que me da miedo, te tengo que hablar, porque ahí vas a ir. Si tenés miedo, vení al Señor que saque tus temores y que puedas entender que hay vida eterna, hay cuidado de Dios para siempre en sus brazos. Si podés ver lo malo, mirá lo bueno. Cristo es lo mejor que tenemos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Se horrorizó. Hay gente que viene al camino del Señor y sabe que hay un Dios poderoso y sabe que iba equivocado y sabe que estaba mal y escucha la palabra del Señor. Hay creyentes que vienen, empiezan a servir al Señor, están con nosotros y vienen porque escucharon una palabra poderosa. Pero a veces toman la decisión
de seguir igual. Y hasta a veces empeoramos. Porque eso Félix escuchó por un buen mensajero, un sano mensaje, ¿sí o no? Porque no me va a decir que Pablo era mal predicador como yo. No me va a decir que Pablo era alguien que no entendía la Biblia. Que Pablo no sabía lo que era el mensaje de Dios. ¿Sabe lo que sabía Pablo? Lo que realmente tenía valor para rescatar un alma. Arrepentimiento y perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay libertad del pecado. Por más amor que expreses, por más gozo que tengamos, por más libertad que quieramos decirle a las personas, si la persona que viene a Cristo no dice la palabra del Señor que hay que tener arrepentimiento para que vengan tiempos de bendición para nosotros. Y el Señor nos está impulsando a llevar el buen mensaje, aunque nos toque perder. Aunque nos toque perder tiempo, aunque nos toque perder cosas que a nosotros son valerosas. Él había perdido su libertad. No hay nada más precioso que la libertad, hermano. Para mí hay algo muy precioso en estos momentos, que es el tiempo. Tengo muy poco tiempo. A veces no tengo tiempo para dormir, a veces no tengo tiempo para descansar. Tengo que hacer tiempo para leer la Biblia, para orar. Tengo que tratar de organizar mis días. Porque uno siempre tiene cosas por hacer. Y tal vez tu prisión sea tu tiempo. Tal vez tu prisión sea tu manera de ver el tiempo, tu forma. Siempre tengo algo para hacer, siempre. Pero ¿quiere que le diga algo? Aunque tengamos muchas cosas por hacer, si me pongo en las manos del Señor, Dios va a acomodar mis tiempos, va a acomodar mis días, va a acomodar mis horas. Y lo mejor de esto es que aunque yo esté ocupado y haya días que no pueda venir a la casa del Señor, o haya tiempo que tenga que descansar, porque Dios quiere que seamos ordenados hasta en esto, va a estar en la voluntad del Señor. Pero hay algo que no vas a poder dejar de hacer, de cumplir con el llamado del Señor. No va a estar quieto. El hombre que conoce al Señor no se queda quieto. El hombre que conoce al Señor no se queda en la casa. La mujer que sirve al Señor no se queda parado en el camino. Aún estando preso, vas a proclamar la verdad del Señor. Dice la palabra de Dios que Él se estremeció, porque la palabra de Dios genera eso en la vida. ¿Cuántas veces he visto, hermano, en nuestra iglesia, gente tirar el paquete de cigarrillos, hacerlo un bolso y tirarlo, y al rato salir y comprar otro? Porque lo estremeció la palabra. Porque esto tiene poder, tiene autoridad. Pero también nosotros, hermano, en esta noche tenemos que saber que nosotros tenemos que ser los que ser usados para el Señor, para este verdadero mensaje. Y después lo demás es la obra del Señor. Dios es el que hace todo en las personas, pero demos el mensaje fiel tal cual como fue escrito. Dice que Él mandó diciendo, ahora vete. No quería tener más al apóstol frente de Él, aunque tembló con la palabra. A veces, hermano, hay personas que oyen el mensaje y escuchan con temor y temblor, porque es el Espíritu Santo que... ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es la misma boca de Dios hablando en nuestras vidas? Y saben que es Dios, pero no le permiten a Dios que gobierne en sus vidas. Dice la palabra de Dios que el interés de este hombre era sacarle plata. Dice que él lo llamaba una y otra vez porque quería un rédito económico. Y Pablo le estaba hablando de algo que le iba a dar salvación y vida eterna. Dice que también le decía, cuando tenga oportunidad te llamaré. Me hace acordar a la gente, amiga nuestra, que son simpatizantes del Evangelio. Vio que la iglesia evangélica se transformó parecido a otras iglesias. Antes vos le decías a la persona, ¿vos vas a la iglesia? No, solamente voy en un casamiento y voy cuando me muera, capaz la segunda vez. Y que ahí me van a llevar. Y el Evangelio se ha transformado eso para algunas personas que ya no se dan cuenta que Dios necesita que estemos juntos, que oremos juntos. Porque una de las razones por las cuales Pentecostés fue tan poderoso, porque se quedaron juntos con la unidad en el corazón y con el pensamiento, pero con la sabiduría de entender que era necesario estar todos juntos. ¿Y dónde pasó? En el lugar que Dios le dijo y como Él le dijo. Pero yo también, hermano, le puedo decir, si Dios quiere lo bautiza en la mitad de la vida, claro. Claro que puede pasar.
Pero resulta que hay poder de Dios sobre nuestras vidas para ser ministrado. Hay misericordia de Dios que tiene que ser enviada a nuestras vidas para arrepentimiento, para que seamos levantados. Dice que le dijo, cuando tenga oportunidad te llamaré. Ya no tenía ni quería darle tiempo a Pablo de escuchar lo que Pablo tenía que decirle. Hermanos, que el Señor nos ayude para que tengamos tiempo para escuchar al Señor. Y que nos demos el tiempo de decirle a otras personas lo que va a suceder. A veces la prédica del Evangelio se ha transformado en la compra de un auto de hoy. ¿Vieron los autos de hoy? A mí me gustan las propagandas de hoy. Dice, venga y llévese su auto con 10 pesos. Sus 0 kilómetros. Y la gente va con los 10 pesitos. Y te hacen firmar un montón de papeles. ¿Y después? Claro, porque la propaganda no te dice toda la verdad. Y usted empieza a escuchar después, si yo hubiese sabido que era así, no me hubiese metido. Claro que no sabías. Pero resulta que el Evangelio tiene que ver con esto. De no solo explicar lo que a nosotros nos conviene, sino que le conviene a los otros, lo que le conviene a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo le conviene hacer la voluntad del Señor, nos conviene estar juntos, nos conviene orar, nos conviene ser llenos de su presencia, nos conviene esforzarnos. Aún, hermano, cuando estemos, puede ser, porque hay prisiones que son personales y te van a mantener en agonía. Por ejemplo, el pecado es una prisión de agonía. David dice, mis huesos se morían dentro de mí. Yo sentía que me moría, dice, a causa del pecado. Pero cuando el Señor lo perdonó, ¿qué dijo? Ahora entiendo que soy libre. Yo estaba muerto, pero ahora vivo. Eso hace el perdón de Dios en nuestras vidas. Eso hace la misericordia de Dios. Hermano, no, la carga de servir al Señor es una carga compartida con Dios. No puede ser tu carga el servicio, no puede ser tu carga la prédica del Evangelio, no sé, en otro tiempo voy a predicar. Hermano, si nosotros entendemos lo que el Señor nos está hablando en este tiempo, hoy es el día. Hoy es el momento. Si escuchas la voz de Dios, no endurezcamos nuestros corazones, fortalezcamos en el poder del Señor y su gracia. Y si no, hermano, y te quiero decir que te puede pasar cualquier cosa, te puedes quedar sin trabajo, puedes estar enfermo, pero si Dios te llenó, estás libre. Si de verdad estás lleno, estás libre. Yo le decía a los hermanos anoche, me faltó danzar. Y dice, pero no danzaste. Y en espíritu, no, pues yo soy vivo para contestarle. Porque eso produce en mí la palabra. Y a veces estoy escuchando la alabanza y me imagino lo que los hermanos están cantando. Porque cuando está pegado a lo que dice la Biblia, mi discernimiento espiritual está vivo y me hace ver, gracias Señor, porque lo que cantan los hermanos tiene que ver con la palabra. No tiene que ver con lo que yo deseo. Porque mi deseo, si yo quiero cantar como yo deseo, Señor, a veces mis luchas, mis pruebas, mis cargas, no me quieren dejar cantar. Vengo ahogado. Vengo Señor, con una soga en el cuello porque estoy luchado y estoy, Señor, padeciendo. Pero resulta que tu palabra me dice que si yo vengo contigo, tú me libertas de verdad. Que si yo me esfuerzo, dice tu palabra, aún los enfermos alábenlos sobre las camas. Que tu palabra me enseña, Señor, y me dice, y tu palabra es el agua del Espíritu que entra en mi vida. Bienaventurados los que alaban al Señor por las noches, perpetuamente le alabarán. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es importante, no, bienaventurados los que van a la presencia del Señor. Muy de mañana te busqué. Ahora es el tiempo del Señor para nuestras vidas. Oír el mensaje de Dios a nuestros corazones no solamente hace tambalear a los otros que están escuchando. Dios tiene que haber hecho tambalear nuestras vidas antes para poder tener un mensaje de verdad a nuestros corazones. Si no oro, voy a estar siempre en un riesgo de vida espiritual. La oración me mantiene cerca del Señor. Dios oye, Dios nos conoce. Si no leo la Biblia, no tengo forma de entender y conocer la voz de Dios. ¿Cuántas religiones han salido porque un ángel vino y le dio una nueva versión del Evangelio? ¿Usted sabe eso? ¿Cuántos lo saben?
Y necesita discernimiento. Pablo dijo, si yo le predico un evangelio diferente, o si viniera un ángel del cielo y le predico un evangelio diferente al que le anuncié, dice, no le crean. Che, te tengo un mensaje nuevo. Viste que la Biblia dice así, pero yo digo que si la damos vuelta un poquito y la pasamos por el fuego y la pintamos con 2 manos de barniz y un poco de brea, capaz que diga esto. Y está lindo. Oír el mensaje de Dios a nosotros nos hizo temblar, pero nos hizo quedarnos con Él. Oír la palabra del Señor, oír el mensaje del Señor, todas las noches hace que debe hacer en nuestras vidas lo que hizo en Félix, que se atemorice también, porque el temor de Dios es para vida. El temor de Dios es para edificación. Es un temor reverente, es un temor. Para él fue un cimbronazo en su vida escuchar lo que escuchó, pero no quiso quedarse. Y yo sé que el lugar más seguro que tengo es en los brazos de Jesús. Podemos cambiar, podemos quedarnos igual. ¿Usted no ha escuchado la expresión siempre está igual? Y es triste quedarse igual. Dios debe ser algo progresivo en nuestras vidas. Tenemos que estar firmes. Hay gente que está muy firme, pero no es constante. Hay gente que está firme, constante y no crece. Hay gente, porque si uno va a crecer, tiene que estar firme y constante. Qué lapidación, qué muerte del mensaje de Dios cuando nosotros decidimos no ir más a escuchar el mensaje o el mensajero de Dios en nuestras vidas. Como sucede a veces cuando no buscamos la renovación del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a hacer acordar todas las cosas que necesitamos. ¿Cuántos saben eso? Por eso es necesario ser renovado con el poder de Dios. Por eso es necesario leer la palabra. Por eso es necesario estudiarla. ¿Qué desperdicio? Teniendo la vida, teniendo todo. A veces, hermano, nos encerramos en nuestra propia cárcel, siendo que Dios ha libertado, ha roto los cerrojos. ¿Cuántas veces hemos cantado que Cristo rompió las cadenas de nuestras vidas? Y las cadenas eran del pecado, del desconocimiento de Dios, de no saber que hay un Dios todopoderoso, que si lo adoramos, lo exaltamos y tratamos de serle fiel y nos ponemos en sus manos, Él nos va a salvar y nos va a recompensar. El propósito, hermano, y la bendición de esto no está en el mérito de lo que yo crea, está en la virtud y en las cualidades de la elección del tiempo que Dios te ha dado a vivir. ¿Estás luchado? Predica el Evangelio. ¿Estás cansado? Esfuérzate. ¿Sentís que no es el momento? Hazlo igual. Te quiero invitar a leer 2 Timoteo 4:2. Podemos leer 4:1 y 2. No hay mérito en que yo decida lo que Dios quiere hacer conmigo. Porque cuando yo decido lo que le voy a dejar hacer a Dios en mi vida, me encerré en una cárcel. Porque a Dios no lo puedo gobernar, Dios gobierna, ¿sí o no? Dios gobierna. Dice, mire lo que le dice Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 4, ¿encontró? 1 dice, te encarezco, encarecidamente te digo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Señor, hoy estoy cansado. Anuncia el mensaje en tu cansancio, porque no es tu cansancio, no está en tu cansancio el poder, está en lo que Dios te ha dado a anunciar.
Es como que uno le diga, mira que viene ¿se acuerdan? Ahora no anda más el cartero, creo. Sí, a veces anda. Antes venía el cartero. Y vieron que el cartero puede venir con el entusiasmo que él quiera. Pero lo importante es dónde está. En el mensaje. Yo soy el cartero y vengo con entusiasmo, tengo que darte algo. Y el cartero puede estar desinteresado, entusiasmado, le puede aburrir su trabajo, no lo puede querer. Pero cuando usted abra ese mensaje, y más cuando es un mensaje de Dios, su vida va a ser revolucionada con la presencia de Dios. Ahí no importa el mensaje. Acá en el Evangelio a veces importa. A veces importa dónde está, cómo está, quién es. Pablo había tenido todo, la libertad de ser alguien que tenía poder y autoridad, pero en ese momento había perdido todo. Y era alguien que estaba preso, pero su corazón estaba libre y podía arriesgarse a predicar el verdadero evangelio. Decir la verdad también te va a poner en una mala posición. Decir la verdad te va a poner en una mala posición, según los hombres, pero delante de Dios te va a poner en los mejores lugares. Dice, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor. Che, este no es tiempo de hablar, viste, la gente anda enloquecida, a ver qué te dicen. Y justo es el mejor momento. Justo es el mejor tiempo. Este es el tiempo que la gente necesita al Señor. Pero no lo necesita por la necesidad económica. Porque hermano, la gente hoy tiene, igual se queja. Y los que más tienen, más se quejan. Y usted va a escuchar a veces que los que menos tienen no se quejan. Pero no han hecho creer que todo el mundo se queja. Y es verdad que todo el mundo se queja. Porque nos hemos convertido en un pueblo quejoso. ¿A quién me hace acordar? Señor, usame. Hoy no, Señor, porque hace frío. Señor, usame. Hoy no, porque hace calor, Señor. Señor, dame un buen trabajo. No, pero hoy no, Señor, porque no. ¿Para qué me diste este trabajo, Señor? No puedo servirte. Anúncialo, aunque este mensaje no parezca ser el mejor. Hemos adornado el mensaje del Señor con cosas que no tienen que ver ni con Dios ni con la iglesia. ¿Se acuerdan cuando los gabaonitas se acercaron al pueblo de Dios? Se hicieron pasar por gente que no tenía nada. Y el pueblo, y dice que ellos acudieron y los ayudaron y todo, pero le hicieron meter la pata. Usted sabe que hasta el día de hoy, dice la palabra del Señor, que nunca más tuvieron paz con ellos. Porque Dios le había dicho que no tuvieran alianza con ninguno de la tierra de Canaán. Con ninguno. Muéstrale a la gente sus errores. Claro que para mostrar los errores no tenemos, hermano, no es el púlpito el lugar para mostrar los errores. Pero sí podemos explicar nosotros qué es lo que Dios quiere. Hermano, si usted quiere vivir tranquilamente, hagamos el bien, dice la palabra del Señor, y recibiremos alabanza de la justicia, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que yo una vez prediqué de que hay hermanos que son muy correctos, pero ven a la policía y dice, ahí viene el milí, o viene el inspector de tránsito y dice, el zorro. Hay que matarlo a todos los zorros. Vio que es. Y ya se nos pega vayan a trabajar. Ese mismo nivel de conocimiento a veces tenemos con Dios. Ese nivel tenemos para explicarle a Dios nuestras cosas. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Hermano, ¿usted quiere que Dios lo honre? Reconozca lo que tiene que honrar. ¿Querés que Dios te ministre? Arregla tu vida, arregla tu corazón. Y no demos explicaciones. ¿Se acuerdan que yo le contaba a un muchacho? Me decía, no, porque en la iglesia me quieren, digo, pero ¿vos creés en la Biblia o no creés? Sí. ¿Vos creés que la palabra de Dios es la verdad? Sí. Y bueno, y si sabes por qué te enojas, y porque todo el mundo me quiere acomodar la vida. No es todo el mundo. Dios te quiere acomodar la vida. Que no te pase como Félix, que no quiso ser acomodado, prefirió no escuchar más lo que tenía que decirle Dios. Que no nos pase esas cosas a nosotros, que no le pase a la gente que está cerca nuestro. Seguramente le puede pasar.
Tal vez alguien haya dicho hoy, venga a la iglesia que va a escuchar algo que te va a hacer bien. Y parece que no es bien. El pastor decía que el mejor remedio son los más feos. La mejor inyección es la que más duele, ¿sí o no? Me acuerdo un día me agarró un ataque de hígado en Rosario y dice, vamos que te vamos a poner una inyección. Después me dolía el hígado y la cola. No podía caminar. Que el Señor nos ayude, hermano, en este tiempo. La mejor solución de Dios tiene que ver con su verdad. La mejor solución de Dios tiene que ver con su poder. Muéstrale a la gente sus errores, pero como Dios. Jesús dijo, ¿alguien te condena? No, yo tampoco. Pero le dijo, vete y no peques más. No hagas más lo que estaba haciendo antes. ¿Vieron? Porque ahora todos son predicadores del evangelio a media. ¿Qué dijo me dijo una persona, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué le dijo Jesús a la mujer a la que la iban a matar? Le dijo, ¿alguien te condena? No, yo no te condeno. ¿Y si la otra parte? Claro, porque la otra no te conviene. Porque resulta que corregirnos entre nosotros es malo. Animarnos entre nosotros es malo. No tenemos nunca una palabra para animar. Usted quiere animar a la gente que está sin Dios, anímele a llegar al evangelio. ¿Quiere animar a un hermano? Cuente con gozo las cosas que ha experimentado de Dios. Hermano, yo le decía al hermano, ¿quiere hacer propaganda del evangelio? Hable bien del evangelio. No, estaba la hermana Irene con una cara ahí enfrente, no sé qué, no sabía si me iba a morder o si me iba a saludar. Y acá la hermana me mira diciendo, ¿cuándo termina el hermano? Lo más lindo del culto fue cuando terminó, porque nos juntamos con los muchachos afuera. Claro que es linda esa parte, pero lo más lindo de Dios está con Dios. Anímala, te animo, hermano, en esta noche, a que predique el verdadero mensaje. Y si no estás de acuerdo con algo que yo dije, lee tu Biblia. Fíjate el primer mensaje de Pedro. Fíjate las prédicas de Jesús. Nos vivimos fijando los milagros, pero no nos fijamos las enseñanzas de Jesús. Queremos ver los milagros, queremos ver la gracia, pero resulta que esos milagros fueron para que creyeran. Y vaya a saber qué cantidad de judíos creyeron. Pero dice la palabra del Señor que por su incredulidad el evangelio llegó hasta nosotros. Y somos gentiles y por misericordia estamos en el pueblo de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Otra de las cosas, tiene que haber gente que instruya. Pero para instruir tenés que ser instruido. Y para ser instruido necesitas que alguien te haya instruido. A mí me instruyó el Espíritu Santo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tenés tu propio camino en el evangelio? ¿Por qué haces las cosas como te parece? ¿Que el único que sabés sos vos? No. Pero tuvimos a alguien que... ¿Vieron cuando uno va a la escuela? ¿Cuánto aprendieron las tablas en la escuela? Yo aprendí varias, la del 1 y la del 2. Y la maestra me decía, entonces yo era autodidacta. Y yo le dije a la maestra, soy autodidacta. Me dice, 2 por 2, 8, le decía yo. Pero está mal, vos no me podés decir lo que está bien y lo que está mal. Porque mi corazón me dice que 2 por 2 es 8. Con Cristo lo hacemos. Con el evangelio lo hacemos y con la Biblia lo hacemos. Porque el Señor, yo siento que 2 por 2 es 8. No, me ponía un 0 así. Porque hay realidades. La verdad de Dios es inmutable, no cambia. Es para tu corazón, es para tu vida. Y lo último que dice, instrúyelas con mucha paciencia. Esto es una carrera de persistencia, de paciencia. A veces nos va a tocar callarnos para no pelear con nadie, pero a veces nos va a tocar discutir con tal de defender el fuego que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Vio cuando pelean los hinchas de los cuadros que son antagónicos? Los dos de Rosario, un par de Buenos Aires, los de Santa Fe. No, los tuyos son amargos y los míos son los mejores. Y nosotros no tenemos esa pasión con lo que Dios nos da a nuestro corazón. No tenemos esa actitud del celo por esas cosas del Señor. Che, la hermana Mabel es una hermana que hace años está en el Evangelio. ¿Cuándo irán a cambiar la hermana? Aquí la quieren cambiar. Pero resulta que la Biblia dice, miremos los hermanos que trabajan en la iglesia. Señor, mandale que las hermanas pueden seguir con la honra de ser diaconisas, pero envía hermanos que tengan la firmeza, la constancia, el sentimiento que han tenido nuestros hermanos, porque la palabra del Señor nos invita a imitar lo que han hecho bien las cosas.
paciencia. Dios ha tenido paciencia con nosotros. Y aún tiene paciencia hasta hoy. ¿Querés que algo cambie? Pedile al Señor paciencia. ¿Querés que algo se modifique? Pedile al Señor paciencia. Dice que Pablo, para hablar con él, se quedó preso. Y para predicar el Evangelio siguió preso. Y por predicar el Evangelio quedó. Pero yo te aseguro una cosa, hermano, que el Evangelio no estaba preso. El Evangelio está libre. La palabra de Dios te hace libre. El mensaje de Dios te hace libre. Entonces en esta noche, si tengo algo para decirte, es que la oportunidad siempre está. No pienses que es inoportuno. Predica en todo tiempo. A nosotros a veces nos toca hablar del Señor, de la salvación y de la vida eterna en los velatorios. A veces nos toca hablar del Señor en lugares que uno no sabe que le va a tocar. A veces te invitan a orar cuando está todo destruido. Y a veces no te quieren escuchar. Yo una vez fui a un lugar, me llevaron, no dijeron de todo. Y ahora vienen ustedes, no le habían dicho a la gente que nosotros íbamos. Creo que el pastor había ido con nosotros. Cuando fuimos allá pasando, hicimos como 110 kilómetros para que nos digan desde basura para arriba todo. Ahora vienen que se murió, que quieren la casa, no sé qué máquina. Eso no queríamos nada. Pero a la gente no le habían dicho que iban los hermanos de la iglesia. No dijeron de todo. A mí me dijeron lindo, alto. Y uno iba a hacer la obra del Señor. Y no quedamos bien con ellos. Quedamos bien con los hermanos que nos llamaron. Aunque los hermanos hicieron mal el trabajo. Tendrían que haberle dicho a la familia, el familiar era cristiano y quería que le hagan un servicio cristiano. Porque a veces no se le avisa a la gente ¿y qué dicen ellos? Ahora aparecen. Pero el mensaje no estaba preso. Los mensajeros fuimos de alguna forma maltratados. Pero a cualquier maltrato de esos se opone la mano de Dios que te bendice, que te cuida, que te sostiene. A cada prisión del enemigo se le antepone la libertad del Espíritu Santo en tu corazón, la gracia del Señor en tu vida. Si logras sentir esto en tu corazón, vas a ser libre de verdad. Como decía la hermana, estar feliz, el gozo del Espíritu tiene que ver con esta alegría interior, que aunque a veces estás enfermo, angustiado, no aceptan el mensaje, dice, no te rechazaron a ti, me han rechazado a mí. ¿Cuántos saben eso? ¿Te sentiste rechazado? No me rechazaron a mí. No te rechazaron a vos, lo rechazaron a Él. Fortalécenos, Señor. Fortalece nuestras vidas. Hazme ver, Señor, dónde está la cárcel y dónde está la libertad. ¿Querés ser libre? ¿Querés vivir libre? Abre mis ojos, Señor. Porque no solamente Dios tiene que abrirte los ojos para ver los carros de fuego y los ejércitos de fuego. También hay que abrir tus ojos para ver cuando realmente eres libre. En la prisión de las angustias, en la prisión de las incomodidades de este mundo. Estás incómodo con tus horarios de trabajo, es una forma de prisión, pero no estás preso, Dios te hizo libre. Estás preso con los tiempos de tu casa, tenés que atender el nene, tenés que atender tu marido que viene de trabajar, tenés que atender tu primer marido, no tiene segundo marido, tu primer marido, tenés que atender tu familia, tenés que atender los nietos. Estás preso con los tiempos, pedir al Señor que te libere. Si el Señor administra todas esas cosas a nosotros, el verdadero mensaje no va a parar. No hay circunstancia. Predica, ayuda. Hermano, la gente quiere y necesita que Dios acomode sus vidas, pero no quiere la receta de Cristo. Quiere la magia de las personas que andan haciendo en este tiempo ilusiones. Pero resulta que la ilusión de este tiempo se termina en esta vida. La bendición de Dios es eterna. Que el Señor pueda bendecir tu corazón. Predica la palabra de Dios sana, irreprochable, renueva tu corazón. Esfuérzate tu alma. Esforcémonos por lo mejor y que el Señor nos ayude. Dice, hay algo que me gustó mucho, dice, anúncialo aunque ese momento no parezca el mejor. Señor, cuando esté bien, yo le conté que, con esto termino, yo le conté que
yo le quería servir al Señor cuando esté mejor. Entonces me casé y digo, ahora sirvo al Señor, ahora que estoy mejor. No tenía plata, no tenía trabajo. No teníamos para comer. No tenía para el colectivo. No tenía zapatos. Sí tenía zapatos con un agujero lindo abajo. Nano, lindo zapato con un agujero lindo. No tenía para las cuerdas de la guitarra. Sí, éramos crotos, Señor. Y qué feliz, hermano, que me hizo sentir el Señor cuando no tenía nada. Pero ese mismo Dios me hace sentir feliz hoy. Y me hizo sentir feliz ayer en el culto que me chocaron en el auto. Los hermanos me chocaron. Mentira, no fueron los hermanos. Me chocaron en Rosario. Y qué bueno estar con el Señor. Qué bueno es haber pasado todos estos años con el Señor. Y quiere que le diga algo, sigo predicando el mismo evangelio que me enseñaron mis pastores. El mismo que le predicaron a mis padres. Porque Dios no cambió y su palabra no ha cambiado y nunca cambiará. Lo nuevo de Dios tiene que ver lo que entra acá. No lo que ve esto. Lo que entra acá. Lo nuevo de Dios se renueva en tu corazón, se renueva en tu alma, se renueva en tu interior. Señor, ayúdanos en esta hora. La mejor ayuda, hermano. El otro día el pastor contaba que fue un encuentro de la gente que está en adicciones y ellos decían que arruinan la familia porque lo que ellos hacen no lo pueden dominar. ¿Y saben que como Dios domina nuestras vidas, mejora nuestras vidas? ¿Sí o no? Y nosotros tenemos eso. Dios mejora nuestras vidas. Él es ese cambio. Entonces, aunque te parezca que no sea el mejor momento, hoy a nosotros, para el mundo, no puede, capaz que no sea el mejor momento, pero para la iglesia, ahora es tiempo de anunciar su palabra. Te invito a que cierres tus ojos un momento. Señor, cierra sus ojos un momento, hermano, no se distraiga. Te rogamos, Padre, en esta noche, por tu misericordia, que mi boca no calle el poder de tu palabra. Abre nuestros ojos en esta noche, Señor. Abre los ojos de mis hermanos. Yo no mido el poder de Dios en tu vida. No puedo saber qué hay de Dios en ti. No puedo ver qué hay de Dios en cada uno de nosotros. Solo sé lo que siento en mi corazón. Y siento que todo lo que hago por el Señor es poco. Él nos cuidó, nos cuida y nos cuidará. Hay un destino para este mundo. Dice la palabra del Señor que todas las cosas que están aquí un día serán fundidas y estos elementos serán consumidos. Y la iglesia de Dios estará segura en los brazos del Padre. Y reinaremos con Él para siempre. Parece que no son los mejores momentos, Señor, de nuestro país. Te puede parecer que no sea el mejor momento de tu vida. Pero predica la palabra, anima, ayuda, corrige. Una vuelta de tuerca a tiempo puede salvar una vida. Puede rescatar una vida del infierno. Pero también quiero que sepas, hermano, que por decir la verdad, puedes quedar en una posición que a ti te parezca incómoda. Pero lo que tiene que estar libre es la palabra del Señor. Y si tu corazón está haciendo la voluntad del Señor y estás cumpliendo con lo que Dios te mandó, vas a ser libre de verdad. Deja de buscar cosas extrañas. Dios es simple. Dios es algo práctico. Escucha y haz lo que se te manda. Pongámonos en las manos del Señor. Yo no quiero tener más problemas, Señor, pongámonos en las manos, porque problemas van a venir. Es imposible que no vengan luchas y pruebas, pero lo más probable que pase si está el Señor con nosotros es que estemos liberados de todo peso de muerte.
Libértanos en esta noche, Señor. Liberta a tu iglesia, para eso la estás llenando con tu Espíritu Santo. Para que tengan palabra, para ser testigos, aún en este tiempo, Señor. Porque no me avergüenzo del poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de lo que he recibido. La dignidad que tú me diste, Señor, no siendo nada y no mereciendo nada, nos tomaste, nos hiciste nación santa, un pueblo lavado para ser tus escogidos. Pregoneros de libertad, atalayas que le van a anunciar a otras personas lo que necesitan oír. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Y si alguien se siente, Señor, que está preso y que no puede hablar porque está preso, libra su alma, porque el cuerpo puede estar preso, pero el hombre que tiene a Dios está liberado. Dios te hizo libre, Cristo te hizo libre, el Espíritu Santo te ha liberado. Ayúdanos en esta noche, querido Salvador. Ayúdanos a hablarle a un familiar, a traer un amigo, un compañero. Señor, para que muchas almas vengan a este lugar. Aunque sabemos que puede ser que no quieran escuchar el mensaje, pero lo mejor que tenemos es Cristo. Pablo decidió dejar de defenderse para mostrar la verdad del Evangelio, porque lo mejor que hace la iglesia de Dios es mostrar el camino, la verdad y la vida. Amemos, Señor, te amamos, Padre, porque tú eres la verdad de nuestra vida. ¿Dónde estaríamos si tú no hubieses llegado? Si alguien no nos hubiese dicho que éramos pecadores, si alguien no nos hubiese dicho, Señor, que tú esperabas que nos arrepientamos, y todos los días, Señor, te pedimos perdón y venimos a tus pies, Señor, porque somos pecadores arrepentidos y queremos estar cerca tuyo. Que no haya nada que nos aleje de ti, Señor. En esta noche bendigo a mis hermanos que hace años que te sirven. Dice tu palabra, Señor, que tu siervo tenía 99 años y fue llamado a servirte. Dice tu palabra que había un hombre, Señor, que ya era grande y tuvo hijos y fue llamado a servirte y caminó contigo también. Por eso llamado, Señor, ayúdanos a vivir en la libertad de tu Espíritu Santo. Liberado, Señor, liberado de lo que a nosotros nos parece, Señor, que nos tiene oprimidos. Señor, no hay mejor engaño. No hay mejor estrategia para el Señor, el desaliento, el desánimo, que el engaño del enemigo. Que nadie te diga que estás preso cuando en verdad estás libre. Y no te creas libre cuando estás preso. Esa verdad solamente la experimentas en Cristo. Sé libre, libre en el nombre de Jesús. Libre en esta noche. No esperes hasta mañana. Hoy es el tiempo. Habla el Evangelio, predica. Señor, ayúdanos a anunciar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a restaurar los que están cerca nuestro. Corrígenos. Ayúdanos a soportar la corrección entre nosotros. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Pero danos paciencia también, porque la paciencia se nos termina. Con toda enseñanza y paciencia. Señor, hay una parte de cuál hacer. Es, Señor, enseñarnos, ser aleccionados por ti, Señor, en este tiempo. Por eso te rogamos también que bendiga a los que han de venir, Señor, por causa del Evangelio. Porque van a ser, Señor, también beneficiarios de esta maravilloso que nos diste, ser parte del cuerpo de Cristo. Señor, no puedo decir, Señor, qué momento conviene, qué momento es oportuno, qué momento inoportuno. Tú habla la palabra de Dios. Predica aunque no parezca que sea el momento. Reprende, anima, libérate aunque no parezca que sean las horas ni los días. Haz la obra que el Señor espera que haga y el Señor se va a manifestar con poder. Y en los tiempos de crisis es cuando Dios más se manifiesta. Que el Señor te bendiga mucho, hermano. Y sé libre como Pablo, que estaba preso, pero estaba libre porque Dios está en su corazón. Amén, que lo bendiga mucho.